Tú no eres de esta familia. Esas fueron las palabras que mi cuñada le dijo a mi hija de apenas 7 años. Sus ojos se llenaron de confusión mientras me buscaban entre la gente. Solo alcancé a escuchar el final de aquella frase. Rompía dentro de mí. Mi esposo. Miró a mi hija, luego a su hermana, y por un instante nadie dijo una sola palabra. «Mamá». Sentí un nudo en la garganta, pero hice todo lo posible por mantener la calma, mientras el resto de la familia seguía sonriendo y fingiendo que nada había pasado. Nadie le dice algo así a una niña sin una razón. Recibiríamos un mensaje que cambiaría por completo lo que creíamos saber, sino también cuánto tiempo llevaba creciendo en silencio. Yo ya sabía que esa frase no había salido de la nada. Él no es tu papá. Cuando levanté la vista, vi a mi pequeña completamente inmóvil, como si esperara que yo le explicara algo que ni siquiera entendía, pero fue suficiente para sentir que algo se dio la vuelta al notar el silencio. Mi hija caminó lentamente hacia mí. Me tomó la mano y, con la voz temblando, preguntó, ¿es verdad? La abracé con fuerza y le dije que hablaríamos en casa, lejos de tantas miradas. Yo entendí que aquello no podía haber sido un comentario impulsivo. En ese momento todavía no imaginaba que, unas horas después, ese mensaje no solo revelaría quién había sembrado aquella mentira, mientras todos fingían que no había pasado nada. Hasta ese día, yo pensaba que nuestra familia, con todas sus diferencias, todavía podía reunirse sin que los problemas del pasado aparecieran. Era el cumpleaños de mi suegra, y la casa estaba llena de risas, música y el olor de la comida recién hecha. Los niños corrían por el patio mientras los adultos conversaban. Alrededor de la mesa, mi hija, con apenas 7 años, jugaba feliz con sus primos. Reía sin preocupaciones, como cualquier niña de su edad. Mi esposo la observaba desde lejos con una sonrisa. Cuando ella tropezó mientras corría, él fue el primero en levantarla y preguntarle si estaba bien. Para nosotros, esa escena era completamente normal. Él siempre la había tratado con el mismo amor y la misma dedicación. Mi cuñada, en cambio, tenía una forma muy distinta de comportarse. Nunca decía algo directamente ofensivo delante de todos, pero siempre encontraba la manera de lanzar pequeños comentarios que incomodaban. Sonreía mientras preguntaba cosas como «Qué curioso que la niña tenga rasgos tan diferentes». O «Hay niños que se parecen más a unos familiares que a otros». Eran frases que parecían inocentes, pero dejaban un ambiente extraño. Yo prefería ignorarlas para evitar discusiones. Pensaba que responder solo arruinaría la reunión y que, tarde o temprano, ella dejaría de hacerlo. Mi esposo también intentaba cambiar de tema cada vez que notaba esas indirectas. Ahora entiendo que aquellos comentarios no eran casualidad. Eran pequeñas pistas de algo mucho más grande que llevaba tiempo creciendo sin que nosotros lo viéramos. En ese momento elegimos mantener la paz, sin imaginar que el silencio terminaría costándonos mucho más. Mirando hacia atrás, había detalles que en ese momento decidí ignorar. Mi hija no habló durante el camino a casa. Iba abrazando su pequeño peluche, mirando por la ventana. Apenas cerramos la puerta, se acercó a mí y con los ojos llenos de lágrimas dijo, «Mamá, la tía me dijo que yo no era de esta familia. También dijo que él no era mi papá». Sentí que el tiempo se detenía. Me arrodillé frente a ella, le tomé las manos y respiré hondo para que no notara el dolor que esas palabras me habían causado. «Mi amor, tu papá te quiere con todo su corazón». Nadie tiene derecho a decirte algo tan cruel. Ella bajó la mirada y preguntó con una voz casi inaudible. «¿Entonces por qué me dijo eso?» Mi papá ya no me quiere. En ese momento mi esposo se acercó, la abrazó con fuerza y le dijo, «¿Siempre voy a ser tu papá? Nada de lo que diga otra persona va a cambiar cuánto te amo». Nuestra hija rompió a llorar y Nosotros la abrazamos hasta que se sintió un poco más tranquila. Pero yo sabía que aquello no podía quedarse así. Esa misma noche llamé a mi cuñada. No levanté la voz ni la insulté. Solo le pregunté directamente por qué había dicho esas
Palabras a una niña de 7 años. Ella soltó una pequeña risa y respondió: «Ay, no exageres. Era solo un comentario». Los niños olvidan esas cosas rápido. Sentí una mezcla de rabia e incredulidad. No fue un comentario. Lastimaste a una niña. Ella respondió con frialdad. Si se puso a llorar, ese ya no es mi problema. Colgó sin disculparse, como si nada hubiera pasado. En ese instante comprendí que no estaba frente a un malentendido ni a una broma de mal gusto. Había algo más detrás de todo aquello, algo que ella no quería decir y que nosotros todavía desconocíamos. Su reacción fue tan fría que comprendí que aquello no había sido un simple impulso. Con el paso de las horas, empecé a recordar cosas que durante años había preferido ignorar. Mi relación con mi cuñada nunca fue realmente cercana. Desde el principio había una tensión difícil de explicar. Siempre encontraba un motivo para criticarme, aunque lo hiciera con una sonrisa delante de los demás. Cuando mi hija era más pequeña, ya había hecho comentarios que en ese momento parecían insignificantes. Decía cosas como: «No se parece mucho a su papá», o «qué curioso que tenga rasgos tan diferentes». Todos se reían con incomodidad y cambiaban de tema. Nadie quería discutir en las reuniones familiares. Yo también elegía guardar silencio. Pensaba que responder solo haría crecer el conflicto. Mi esposo me decía que su hermana siempre había sido así y que era mejor no darle importancia. Esa noche, mientras hablábamos en la sala, él se quedó pensativo. Ahora que lo dices, recuerdo haberla escuchado hacer comentarios parecidos hace años. Lo miré sorprendida. «¿Y nunca me lo contaste?», bajó la cabeza con culpa. Porque creí que eran tonterías. Nunca imaginé que un día se atrevería a decírselas directamente a nuestra hija. Por primera vez entendimos que aquello no era un hecho aislado. Era un patrón que llevaba años repitiéndose, mientras el resto de la familia prefería mirar hacia otro lado para evitar problemas. Nos quedamos en silencio unos segundos. Ninguno de los dos sabía hasta dónde llegaba esa historia. Fue entonces cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de un familiar que había estado presente en la reunión. Lo que decía iba a cambiar por completo nuestra forma de entender todo lo ocurrido. Entonces apareció un mensaje que cambió por completo nuestra perspectiva. Abrí el mensaje con las manos temblando. Era de una prima de mi esposo, alguien que casi nunca se metía en los problemas familiares. Necesito hablar contigo. Lo de hoy no fue la primera vez. Sentí un escalofrío. Le respondí de inmediato y, pocos minutos después, comenzó a enviarme varias capturas de pantalla de conversaciones antiguas. En ellas aparecía mi cuñada haciendo comentarios sobre mi hija. No lo decía de forma directa, pero insinuaba que mi esposo no debía confiar en todo lo que veía y que algún día la verdad saldría a la luz. Me quedé mirando la pantalla sin poder creerlo. Mi esposo leyó los mensajes a mi lado y se llevó una mano a la cabeza. ¿Todo este tiempo estuvo hablando de nosotros a nuestras espaldas? Antes de que pudiera responder, llegó otro mensaje. Esta vez era de una tía de la familia. Perdóname por no decir nada antes. Hace meses la escuché repetir ese mismo rumor delante de otras personas. Pensé que solo buscaba llamar la atención. Cada mensaje confirmaba lo mismo. Aquello no había empezado ese día. Durante años, mi cuñada había ido sembrando dudas con pequeños comentarios, esperando que alguien los creyera. Lo que más me dolía era pensar que, mientras nosotros intentábamos mantener la paz, ella estaba involucrando a personas que ni siquiera conocían la verdad. Y lo peor de todo era que una niña de 7 años había terminado pagando las consecuencias de un conflicto entre adultos. Respiré hondo y guardé todas las capturas. No quería actuar por impulso. Necesitábamos entender de dónde había salido esa historia antes de enfrentar nuevamente a la familia. Porque si tantas personas habían escuchado el mismo rumor, alguien debió haber sido el primero en inventarlo. Pero todavía faltaba descubrir quién había iniciado esa historia. Al día siguiente aceptamos reunirnos con la prima que nos había enviado las capturas. Nos citamos en una cafetería tranquila, lejos de la familia. Apenas nos sentamos, respiró hondo y dijo:
Todo empezó hace años. Alguien hizo un comentario durante una reunión y, aunque nunca hubo pruebas, el rumor empezó a crecer. Mi esposo frunció el ceño. ¿Quién lo dijo? Ella dudó unos segundos. No lo sé con certeza. Cada persona contaba una versión distinta, pero quien más lo repetía era tu hermana. Sentí un vacío en el estómago. La prima continuó explicando que, con el paso del tiempo, mi cuñada había convertido ese rumor en una especie de verdad. Lo mencionaba en conversaciones privadas, hacía insinuaciones y dejaba que los demás sacaran sus propias conclusiones. Nunca hablaba de frente, pero siempre encontraba la manera de sembrar dudas. Mi esposo permaneció en silencio. Finalmente dijo: Lo que más me duele no es que hablaran de mí, es que usaran a una niña para hacerlo. Esas palabras resumían todo. No importaba si mi cuñada realmente había creído aquel rumor o si simplemente lo utilizó para lastimarnos. Lo grave era que decidió decirle esas palabras directamente a una niña de 7 años, sabiendo el daño que podía causarle. En ese momento comprendí que el verdadero problema nunca había sido la supuesta historia sobre la paternidad. El problema era el resentimiento que llevaba años creciendo dentro de ella y la decisión de convertir a nuestra hija en el blanco de ese conflicto. Salimos de la cafetería con muchas respuestas, pero también con una decisión muy clara. Ya no íbamos a seguir guardando silencio. Creíamos que, al conocer el origen del rumor, todo terminaría. Pensábamos que bastaría con enfrentar la verdad para cerrar esa etapa. Pero estábamos completamente equivocados. Pensamos que con eso todo terminaría. Nos equivocábamos. Unos días después, mi suegra pidió reunir a toda la familia. Nadie quería seguir viviendo entre rumores y silencios. Cuando llegamos, el ambiente era completamente distinto al de la última reunión. Ya no había risas ni conversaciones tranquilas. Todos sabían por qué estábamos allí. Esperé a que todos se sentaran y hablé con calma. No estoy aquí para pelear. Solo quiero entender por qué le dijiste esas palabras a una niña de 7 años. Mi cuñada cruzó los brazos y respondió sin mirarme. Ya dije que fue un malentendido. Todos están exagerando. Entonces mi esposo intervino. ¿También son un malentendido los comentarios que llevas años haciendo? Por un instante, ella se quedó en silencio. Después respondió: yo solo repetía lo que otras personas decían. Aquella frase cambió el ambiente por completo. Una de las tías levantó la voz. No es cierto. Muchas veces fuiste tú quien empezó esas conversaciones. Otra prima asintió. Yo también lo escuché. Siempre sacabas el mismo tema cuando ellos no estaban. Mi cuñada comenzó a ponerse nerviosa. Intentó cambiar su versión varias veces, Diciendo primero que solo era una broma y... luego que estaba preocupada por la familia, pero cada explicación contradecía la anterior. Cuanto más hablaba, más evidente se volvía que aquello no había sido un comentario aislado. Durante años había alimentado el mismo rumor, y ahora ya no podía ocultarlo. La habitación quedó en silencio. Nadie parecía dispuesto a defenderla. Fue entonces cuando uno de los familiares dijo que tenía algo guardado, desde hacía mucho tiempo, y sacó su teléfono. Entonces alguien mostró una prueba que nadie esperaba. Mi primo desbloqueó su teléfono y dijo con voz firme: Nunca pensé que tendría que mostrar esto, pero ya es suficiente. Abrió una conversación antigua y reprodujo un audio. Todos guardamos silencio. En la grabación se... Escuchaba claramente la voz de mi cuñada diciendo que sabía que no existía ninguna prueba contra nosotros, pero que la duda siempre hacía más daño que la verdad. Después se reía y cambiaba de tema, como si todo fuera un juego. Sentí un escalofrío. Mi cuñada palideció al escuchar su propia voz. «Eso está sacado de contexto», intentó decir, pero ya nadie parecía creerle. Mi primo mostró también varios mensajes donde ella admitía que nunca había visto ninguna evidencia y que solo repetía lo que le convenía para abrirle los ojos a su hermano. Mi esposo respiró profundamente. Se levantó de su asiento y, por primera vez desde que comenzó todo, habló mirando directamente a su hermana. No destruiste nuestra familia con una mentira. Lo que destruiste fue la confianza que todos teníamos en ti. Y lo peor fue usar a una niña para hacerlo. Nadie respondió. Mi suegra bajó la cabeza con tristeza. Algunos familiares se acercaron a nosotros,
para pedir disculpas por haber guardado silencio durante tanto tiempo. En ese momento comprendimos que la verdad ya no podía ocultarse. No hacía falta seguir discutiendo. Las propias palabras de mi cuñada habían demostrado lo que realmente había ocurrido. Sin embargo, para nosotros aún quedaba una decisión mucho más importante que ganar una discusión. Familiar. Aunque la verdad ya era evidente, todavía quedaba decidir qué haríamos para proteger a nuestra hija. Esa noche, cuando nuestra hija ya estaba dormida, mi esposo y yo nos sentamos en la sala. Habíamos pasado días enteros intentando entender lo ocurrido, pero por primera vez sentíamos que la decisión era clara. No quiero que vuelva a pasar por algo así, me dijo con la voz quebrada. Asentí. Nuestra prioridad es ella. Todo lo demás puede esperar. Después de hablar durante horas, decidimos poner límites. No asistiríamos a reuniones donde estuviera mi cuñada y tampoco permitiríamos que volviera a tener contacto con nuestra hija, mientras no asumiera la gravedad de lo que había hecho. No fue una decisión tomada desde el enojo, sino desde la necesidad de proteger a una niña que había sido lastimada por un conflicto entre adultos. También hablamos con algunos familiares. Les explicamos que necesitábamos tiempo y que esperábamos que respetaran nuestra decisión. La mayoría entendió inmediatamente. Otros guardaron silencio, pero nadie discutió nuestros motivos. Con el paso de los días, la tranquilidad empezó a regresar a nuestra casa. Nuestra hija volvió a sonreír, a jugar y a hacer preguntas propias de su edad, sin mencionar aquel comentario que tanto la había confundido. Verla recuperar poco a poco su alegría fue el mayor alivio que podíamos sentir. Comprendimos que proteger su paz era mucho más importante que mantener las apariencias frente a la familia. Pensábamos que, al alejarnos, todo quedaría atrás. Sin embargo, las acciones de mi cuñada estaban a punto de traer consecuencias que ni ella misma había imaginado. Fue entonces cuando llegaron las consecuencias que nadie había imaginado. Con el paso de las semanas, la situación cambió por completo. Ya nadie hablaba del supuesto rumor. En cambio, todos comentaban lo que realmente había ocurrido. Una niña de 7 años había sido lastimada por palabras que nunca debieron decirse. Poco a poco, varios familiares comenzaron a tomar distancia de mi cuñada. Nadie organizó un castigo ni hubo grandes discusiones. Simplemente dejaron de confiar en ella. Cuando hablaba, muchos ya no daban por cierto lo que decía. Había perdido la credibilidad por sus propias acciones. Mi suegra intentó reunir a la familia otra vez, pero esta vez fue ella misma quien reconoció que lo ocurrido no podía minimizarse. Dijo que esperaba que algún día las heridas sanaran, pero que primero debía existir un verdadero arrepentimiento. Mi cuñada intentó justificarse en varias ocasiones. Decía que todo había sido un malentendido o que los demás estaban exagerando. Sin embargo, después de escuchar el audio y ver los mensajes, nadie aceptó esa explicación. Yo nunca busqué humillarla ni convencer a otros de ponerse de nuestro lado. La verdad ya hablaba por sí sola. Mi única preocupación seguía siendo mi hija y el ambiente en el que crecería. Con el tiempo entendí que la mejor respuesta no era la venganza, sino la paz. Mantener nuestros límites y alejarnos del conflicto nos permitió recuperar la tranquilidad que habíamos perdido. Las consecuencias llegaron de forma natural, no porque alguien quisiera hacerle daño, sino porque la confianza, una vez rota, es muy difícil de reconstruir. Y aunque todo eso era importante, todavía faltaba el momento que más esperábamos. Ver a nuestra hija sentirse completamente segura otra vez. Lo más importante aún estaba por suceder. Una tarde, mientras yo preparaba la cena, vi a mi esposo sentado en el sofá junto a nuestra hija. Ella estaba dibujando en silencio cuando él le preguntó: ¿Todavía piensas en lo que pasó aquel día? Nuestra hija bajó un poco la cabeza y respondió con sinceridad: A veces. Pero ya no tengo tanto miedo. Él sonrió con ternura y la abrazó. Quiero que recuerdes algo toda tu vida. No importa lo que diga cualquier persona. Siempre voy a estar contigo. Siempre voy a quererte y siempre serás mi hija. Ella lo abrazó con fuerza
y por primera vez desde aquella reunión, volvió a sonreír con la tranquilidad de antes. En los días siguientes, todo empezó a sentirse más ligero. Volvieron los paseos al parque, las tardes de juegos, las películas en familia y las risas que tanto habíamos extrañado. Poco a poco, aquel episodio dejó de ocupar el centro de nuestras vidas. Mientras los observaba, entendí que una familia no se define por rumores, ni por quienes intentan dividirla. Se construye con amor, respeto y la decisión de protegerse unos a otros cuando más lo necesitan. Aquella experiencia nos dejó una herida, pero también una enseñanza que nunca olvidaremos. Ningún conflicto entre adultos debe recaer sobre los hombros de un niño. Miré a mi hija reír junto a su papá y sentí una paz que hacía mucho no experimentaba. Meses después comprendí que el final de esta historia no era el que imaginaba. Pasaron varios meses desde aquel día que cambió nuestra vida. Al principio pensé que el dolor tardaría mucho más en desaparecer, pero el tiempo, los límites que establecimos y el amor que nos teníamos como familia hicieron que nuestra casa volviera a sentirse como un lugar seguro. Mi hija recuperó su alegría, y verla reír sin miedo fue la mejor señal de que estábamos sanando. Un sábado por la mañana recibí un mensaje inesperado. Era mi cuñada. Decía que quería hablar con nosotros, pedir disculpas en persona y tratar de arreglar lo que había hecho. Leí el mensaje varias veces antes de responder. No sentía rencor, pero tampoco podía olvidar el daño que unas pocas palabras habían causado en el corazón de una niña de 7 años. Le respondí con respeto. Le dije que apreciaba que reconociera sus errores, pero que reconstruir la confianza requería mucho más que una disculpa. Nuestra prioridad seguiría siendo el bienestar de nuestra hija, y cualquier decisión se tomaría pensando primero en ella. Con el paso del tiempo entendí que perdonar no significa permitir que todo vuelva a ser como antes. A veces, el verdadero perdón también implica mantener límites para proteger a quienes más amas. Hoy, cuando veo a mi hija correr hacia su papá para abrazarlo con una enorme sonrisa, recuerdo aquel día y me doy cuenta de cuánto hemos avanzado. Nadie volvió a hacerla dudar del amor que recibe en esta casa. Si esta historia deja una enseñanza, es esta. Los conflictos entre adultos nunca deben caer sobre los hombros de un niño. Proteger su tranquilidad siempre será más importante que cualquier orgullo, rumor o discusión familiar. y esa será una decisión de la que jamás me arrepentiré.